¿Sabías que la Biblia menciona al ajo y otros alimentos como símbolos de provisión y fortaleza en tiempos de necesidad? Amigo mío, escúchame con atención. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu alma que nada en este mundo parece llenar? Un cansancio profundo no solo del cuerpo, sino del espíritu que te hace anhelar algo más, algo que no puedes nombrar. La respuesta, la verdadera solución a esa sed profunda, se encuentra en las páginas de la palabra de Dios, a menudo escondida en los detalles más inesperados. En Números capítulo 11, versículo 5, el pueblo de Israel durante su milagrosa travesía en el desierto, añoraba los alimentos de Egipto diciendo, y cito la palabra de Dios, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Aunque estas palabras a primera vista reflejan una simple nostalgia, una queja humana, te digo hoy que revelan una batalla espiritual de proporciones gigantescas. Revelan el valor espiritual y práctico de los alimentos, incluido el ajo, como una muestra de la provisión divina, pero también como un ancla que nos ata a un pasado de esclavitud. Hoy no vamos a hablar de nutrición. Hoy vamos a explorar cómo un elemento tan cotidiano, tan común como el ajo, puede tener un significado poderoso y transformador en las Escrituras. Acompáñanos a descubrir la verdad oculta detrás del ajo en la Biblia, su profundo simbolismo y cómo este alimento puede enseñarnos lecciones vitales sobre nuestra dependencia absoluta de Dios. ¿Estás listo para comprender un mensaje divino escondido en lo ordinario? ¿Estás listo para que Dios te hable hoy? Cuando pensamos en los 40 años que el pueblo de Israel vagó en el desierto, una imagen poderosa que resalta es la provisión sobrenatural de Dios a través del maná. Imagina esto por un momento. Habían visto el mar abrirse en dos. Habían caminado sobre tierra seca donde antes había un océano. Habían visto al ejército más poderoso del mundo ahogado por el poder de Dios. Eran guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Cada mañana, sin falta, Dios hacía llover pan del cielo, un milagro diario, una prueba tangible de su amor y su fidelidad. Y sin embargo, en Números 11, versículo 5, leemos algo que debería helarnos la sangre. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Este versículo, querido amigo, no es una simple queja, es una tragedia espiritual. Contiene una profundidad que a menudo pasamos por alto en nuestra lectura apresurada. Aquí el ajo, un ingrediente tan cotidiano, se convierte en un símbolo de algo mucho más grande. Refleja nuestra constante y dolorosa lucha entre confiar en la provisión milagrosa y divina o anhelar con todo el corazón aquello que dejamos atrás, incluso si aquello que dejamos atrás era una prisión de dolor y sufrimiento. Para entender el peso devastador de este pasaje, debemos recordar el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel. Habían sido liberados de Egipto, un lugar de opresión brutal, de esclavitud sin esperanza, de sufrimiento sin fin. Sus espaldas estaban marcadas por el látigo del faraón. Sus hijos eran asesinados, sus vidas no les pertenecían. Y Dios, en su infinita misericordia, los había liberado con mano poderosa. Sin embargo, cuando enfrentaron los desafíos inevitables del desierto, la prueba de su fe, comenzaron a idealizar su vida pasada, enfocándose selectivamente en los alimentos que solían disfrutar allí. ¿No es esto una metáfora perfecta y dolorosa de nuestras propias vidas? Déjame preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces, cuando enfrentas tiempos difíciles, cuando el desierto de la vida parece demasiado árido, miras hacia atrás con una nostalgia falsa y peligrosa? Olvidas los momentos de dolor, las cadenas que te ataban, la desesperación que sentías, y te enfocas solo en lo que crees haber perdido. Esta perspectiva selectiva, esta amnesia espiritual, puede nublar tu fe en la provisión de Dios y hacerte cuestionar su plan perfecto para tu vida. En ese anhelo por el ajo, los israelitas estaban cometiendo un pecado terrible. Estaban ignorando un milagro diario. El maná, el pan del cielo, enviado directamente por la mano de Dios, se había vuelto común para ellos. Lo despreciaban. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la provisión divina en nuestras vidas modernas. A menudo estamos rodeados de comodidades y recursos que damos por sentado. El aire que respiramos, el latido de nuestro corazón, la familia que tenemos. Sin embargo, cuando enfrentamos desafíos o experimentamos pérdidas, es fácil, peligrosamente fácil, centrarnos en lo que creemos que nos falta en lugar de ver las innumerables bendiciones que Dios nos da cada día. Tal como los israelitas,
podemos caer en la trampa mortal de comparar lo que Dios nos proporciona soberanamente con lo que en nuestro orgullo creemos que merecemos. El ajo, en este pasaje, no es solo un alimento. Representa el deseo humano por lo conocido, por aquello que nos da una falsa sensación de seguridad. Pero también nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a proveer lo que realmente necesitamos, incluso cuando no coincide con lo que queremos. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, el mismo Señor Jesús nos dice con autoridad divina: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado a confiar radicalmente en Dios resuena profundamente cuando consideramos la historia del ajo en Números 11. Imaginen a los israelitas en el desierto, rodeados por un terreno inhóspito, un mar de arena donde no había ajos, ni cebollas, ni pescado. Sin embargo, cada mañana sin excepción encontraban el maná, un recordatorio tangible del cuidado personal y detallado de Dios. A pesar de esto, su corazón seguía atado a Egipto, a la memoria de la esclavitud, al pasado. Este contraste nos invita a hacernos una pregunta honesta y penetrante. ¿Qué ajos de nuestro Egipto estamos añorando hoy? ¿Qué relaciones pasadas, qué hábitos destructivos, qué seguridades falsas estamos idealizando en lugar de confiar en que Dios está haciendo algo nuevo, algo glorioso en nuestras vidas? La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios utiliza elementos sencillos para recordarnos su provisión y su inquebrantable fidelidad. El ajo, aunque pequeño, tiene un lugar en esta más amplia red de redención y cuidado. Permíteme compartirte algo personal. Recuerdo un tiempo en mi vida en que después de entregar mi vida a Cristo, miraba hacia atrás y sentía nostalgia por la falsa libertad de mi vida pasada. Esos eran los ajos de mi Egipto. Satanás me susurraba al oído, recordándome placeres temporales, olvidando convenientemente el vacío y la desesperación que los acompañaban. Tuve que tomar una decisión, la misma que tú debes tomar hoy. Dejar de mirar hacia atrás y empezar a alimentarme del maná celestial que Dios me ofrecía cada día en su palabra y en su presencia. En Primero de Reyes, capítulo 17, leemos la asombrosa historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. En un tiempo de gran sequía y hambruna, Dios usó la provisión aparentemente insignificante de un puñado de harina y un poco de aceite para sostener a Elías, a la viuda y a su hijo durante años. Este relato nos enseña una lección fundamental. No importa cuán escasos o humildes sean nuestros recursos, Dios puede multiplicarlos y usarlos para satisfacer nuestras necesidades de maneras que no podemos ni imaginar. En el caso del ajo, su simbolismo no termina con la provisión física. También nos lleva a reflexionar sobre la conexión inseparable entre lo natural y lo espiritual. Dios creó cada planta, cada hierba, con un propósito. En Génesis capítulo 1, versículo 29, Dios declara: yo les doy toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto con semilla, esto les servirá de alimento. Este pasaje subraya la intención divina detrás de cada cosa que comemos, recordándonos que incluso algo tan simple como el ajo está diseñado con un cuidado y un propósito soberanos. A lo largo de la historia, el ajo ha sido valorado por sus propiedades curativas y su capacidad para fortalecer el cuerpo. En muchas culturas, ha simbolizado protección y bienestar. Podemos ver esto como una representación de cómo Dios no solo se preocupa por nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo. La sanidad es un tema recurrente y central en las Escrituras, y Jesús, durante su ministerio terrenal, a menudo sanaba a los enfermos como una señal visible de su poder divino y su infinita compasión. En Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús le dice a una mujer que había sufrido durante 12 años: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Aunque el ajo en sí no es mencionado como un elemento de sanidad divina directa, su lugar en la creación de Dios y su uso a lo largo del tiempo nos recuerda que Él ha provisto todo lo necesario para nuestro bienestar integral. En el desierto, los israelitas enfrentaron no solo el hambre física, sino también una profunda hambre espiritual. A menudo nuestro deseo desmedido por lo material puede ser un reflejo de una necesidad más profunda: nuestra desesperada dependencia de Dios. El anhelo por el ajo simboliza nuestra lucha por dejar ir lo que conocemos y abrazar lo que Dios nos está dando. Es un recordatorio de que la verdadera satisfacción
La plenitud que nuestra alma anhela no proviene de los alimentos físicos, sino del alimento espiritual que solo Dios puede proporcionar. Jesús enfatizó esta verdad eterna en Juan capítulo 6, versículo 35, cuando declaró con autoridad: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca pasará hambre, y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. En este contexto, el ajo puede ser una metáfora para todas las cosas que buscamos fuera de Dios pensando que nos llenarán, cuando en realidad solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Al reflexionar sobre el ajo y su mención en la Biblia, somos desafiados a reconsiderar nuestra relación con lo que Dios nos da. ¿Estamos, como los israelitas, anhelando los ajos de Egipto? ¿O estamos dispuestos a confiar en el maná que cae del cielo cada mañana? Este pasaje nos llama a examinar nuestros corazones, a reconocer las áreas en las que estamos luchando por soltar lo que creemos necesitar y abrirnos a la provisión perfecta y soberana de Dios. Si estás luchando por soltar el pasado, si sientes la tentación de volver a tu Egipto, quiero que hagas un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Decláralo y cree que Él está haciendo algo nuevo en ti. La historia del ajo en Números 11 no es solo un detalle anecdótico, es una invitación a confiar más profundamente en Dios. Es un recordatorio de que incluso en el desierto, incluso en nuestras luchas más grandes, Dios está con nosotros, proveyendo lo que necesitamos, enseñándonos a depender de Él y mostrándonos que su plan siempre es mejor que el nuestro. Este pequeño alimento cargado de significado nos lleva a una verdad poderosa. En la provisión divina nunca falta nada. Desde el principio de la creación, los alimentos han ocupado un lugar esencial en el plan divino, no solo como sustento físico, sino como un reflejo del cuidado amoroso y detallado de Dios por su pueblo. En Génesis 1:29, Dios dice: Yo les doy toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto con semilla, esto les servirá de alimento. En este mandato inicial se revela no solo la provisión de Dios, sino también su deseo de que cada elemento de su creación, incluidos los alimentos como el ajo, tenga un propósito integral. Este diseño no fue casual. Cada planta y cada fruto están cargados de significado, recordándonos que dependemos completamente del Creador para todo. El ajo, un elemento pequeño y aparentemente común, encierra un simbolismo profundo cuando lo consideramos a la luz de las Escrituras. Representa la riqueza de la provisión de Dios y su atención a los detalles más pequeños de nuestras vidas. En el Edén, el jardín que Dios diseñó para el hombre, todo estaba perfectamente dispuesto para sostener no solo el cuerpo, sino también el espíritu del ser humano. El ajo, con su sabor único y sus múltiples beneficios, forma parte de ese diseño perfecto, mostrando cómo Dios, en su infinita sabiduría, preparó un sustento que también refleja su carácter. Es importante considerar que el ajo no es simplemente un alimento, sino un recordatorio de cómo Dios se preocupa por nuestro bienestar integral. Cuando miramos el diseño original de la creación, vemos que cada planta y cada fruto tiene propiedades específicas que no solo satisfacen nuestras necesidades físicas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el poder y la sabiduría del Creador. En Eclesiastés 3, versículo 11 se nos dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que incluso en lo más cotidiano, como un diente de ajo, hay una belleza y un propósito que reflejan la obra perfecta de Dios. A través de las Escrituras encontramos un énfasis constante en cómo Dios utiliza su creación para comunicar verdades espirituales profundas. Las plantas, los árboles y los alimentos son símbolos recurrentes que apuntan al cuidado y a la provisión de Dios. El ajo, con su capacidad de transformar platos sencillos en algo lleno de sabor y vitalidad, se convierte en un paralelo perfecto del Evangelio, algo pequeño que puede tener un impacto poderoso y transformador. Este principio se refleja en Marcos 4:31 y 32, cuando Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. La mención de alimentos en la Biblia siempre está cargada de simbolismo. En el Edén,
Dios proporcionó todo lo necesario para la vida y la comunión con Él, pero después de la caída, el hombre comenzó a trabajar la tierra con sudor y esfuerzo. Incluso en este contexto, Dios no dejó de proveer. La tierra, aunque maldecida por causa del pecado, sigue produciendo frutos que son evidencia del favor inmerecido de Dios. En Deuteronomio 8, 7 al 9, Moisés describe la tierra prometida como tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra donde no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Este pasaje subraya que los alimentos no son solo para nutrir el cuerpo, sino que también son recordatorios tangibles de las promesas de Dios. El ajo, con sus propiedades medicinales y su capacidad para fortalecer el cuerpo, puede verse como una extensión de esta promesa de provisión integral. Su uso a lo largo de la historia como un remedio natural nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios creó todo con un propósito, proporcionando lo necesario para nuestra salud y bienestar. En el Salmo 104, 14 y 15 leemos: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Este versículo conecta directamente el sustento físico con la obra de Dios, mostrándonos que su provisión no solo satisface, sino que también enriquece nuestras vidas. Es fascinante cómo en la simplicidad de los alimentos, Dios nos deja un testimonio constante de su presencia. Cada vez que comemos, somos invitados a recordar que dependemos completamente de Él. En Hechos 17, 28, el apóstol Pablo declara: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esta verdad se manifiesta incluso en los elementos más pequeños de nuestra vida diaria. Dios no solo nos da el alimento, también nos da la capacidad de disfrutarlo y encontrar en ello un reflejo de su bondad. El ajo entonces no es solo un ingrediente en la cocina, sino una invitación a reflexionar sobre el diseño divino. Su sabor fuerte y distintivo puede recordarnos que, al igual que este alimento, nuestra relación con Dios está destinada a ser profundamente impactante. Así como el ajo transforma un plato común en algo lleno de carácter, la presencia de Dios transforma nuestras vidas en algo con propósito y dirección. En el contexto del Edén, los alimentos no eran solo medios de subsistencia, también eran una parte integral de la comunión entre Dios y el hombre. Cada árbol, cada planta y cada fruto hablaban de un creador que no solo proporcionaba, sino que lo hacía con amor y cuidado. Incluso después de la caída, la creación continúa reflejando la bondad de Dios, y los alimentos como el ajo nos invitan a regresar a esa relación de dependencia y gratitud. Jesús mismo utilizó los alimentos para enseñar verdades espirituales. En Juan 6:51 declara: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. En esta declaración Jesús toma un elemento cotidiano y lo eleva a un nivel eterno, mostrando cómo Dios utiliza lo tangible para revelar lo espiritual. Aunque el ajo no se menciona en este contexto, su lugar en la creación nos invita a hacer una conexión similar. Ver lo ordinario como un reflejo de lo extraordinario. Además, el ajo tiene una característica particular que lo hace aún más interesante desde una perspectiva espiritual: su capacidad para influir en todo lo que lo rodea. Un solo diente de ajo puede perfumar toda una comida, transformándola completamente. Esto nos recuerda cómo la presencia de Dios, aunque sutil en ocasiones, tiene el poder de transformar cada aspecto de nuestras vidas. En 2 de Corintios 2:14, Pablo escribe: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este pasaje nos invita a considerar cómo nuestras vidas, cuando están alineadas con el propósito de Dios, pueden ser una influencia poderosa tal como el ajo lo es en una comida. El diseño original de Dios no deja nada al azar. Cada planta, cada fruto y cada hierba fueron creados con un propósito específico, no solo para sostenernos físicamente, sino también para recordarnos constantemente de su presencia y cuidado. El ajo, con su humildad y su poder transformador, es un testimonio silencioso de la sabiduría y la bondad del Creador. En él encontramos una lección espiritual que nos invita a depender más profundamente de Dios, reconociendo que todo lo que necesitamos, desde el sustento físico hasta la dirección espiritual, proviene de su mano amorosa. La creación entera declara la gloria de Dios, y el ajo, aunque pequeño, no es la excepción.
En cada diente, en cada planta, vemos un reflejo de un Dios que no deja nada sin propósito. Así como el ajo transforma los alimentos, Dios transforma nuestras vidas, llevándonos de lo común a lo extraordinario, de lo simple a lo profundo. Este alimento aparentemente insignificante nos recuerda que en las manos de Dios, lo ordinario siempre puede convertirse en algo extraordinario. A lo largo de las Escrituras, Dios revela su deseo de cuidar a su pueblo no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Este cuidado integral se manifiesta en su provisión de alimentos que nutren y fortalecen el cuerpo, como parte de su diseño perfecto. Aunque muchos alimentos se mencionan en la Biblia, cada uno refleja aspectos únicos del amor y la sabiduría de Dios. Entre estos, el ajo destaca no solo por sus propiedades nutritivas, sino también por su capacidad para curar y restaurar, lo que lo conecta profundamente con el tema de la sanidad divina. El poder curativo del ajo no es una idea moderna. Durante siglos ha sido reconocido como un remedio natural para fortalecer el sistema inmunológico y tratar enfermedades. Al considerar esto desde una perspectiva bíblica, vemos un paralelo entre los beneficios del ajo y las formas en que Dios cuida la salud de su pueblo a través de medios naturales. En Éxodo 15:26, Dios promete: «Yo soy el Señor, tu sanador». Esta declaración no solo habla de la sanidad milagrosa, sino también de su provisión constante de elementos en la creación que fortalecen y restauran el cuerpo. La sanidad es un tema recurrente en la Biblia. En los Evangelios vemos cómo Jesús dedicó gran parte de su ministerio a sanar a los enfermos, mostrando así la compasión y el poder de Dios. Sin embargo, incluso en el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de cómo Dios utilizó elementos de su creación para traer sanidad. En 2 de Reyes 27, el profeta Isaías instruye al rey Ezequías a usar una pasta de higos para sanar una llaga, un recordatorio de que Dios puede utilizar cosas simples para realizar obras profundas. De manera similar, el ajo, con sus propiedades antibacterianas y antioxidantes, sirve como un testimonio del cuidado detallado de Dios por la salud humana. Cuando miramos la creación, vemos que Dios no solo creó alimentos para sustentar, sino también para sanar. El ajo, con su capacidad para purificar el cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico, es un ejemplo de cómo Dios diseñó la naturaleza para que reflejara su bondad. En el Salmo 103, versículos 2 y 3, leemos: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias». Este pasaje nos invita a reconocer que tanto la sanidad espiritual como la física son dones que provienen del Señor. El ajo, en su pequeño tamaño, simboliza la forma en que Dios utiliza lo humilde para manifestar su gloria. Así como Jesús eligió a pescadores y trabajadores comunes para ser sus discípulos, también utiliza elementos aparentemente insignificantes en la creación para cumplir propósitos mayores. Este principio se refleja en 1 Corintios 1:27. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La capacidad del ajo para curar, aunque sencilla, es una muestra de este diseño divino. Además de sus propiedades, el ajo tiene la capacidad de proteger. En la antigüedad, se utilizaba como una forma de prevenir enfermedades en tiempos de plagas y epidemias. Este aspecto del ajo nos recuerda cómo Dios es nuestro protector en medio de las pruebas. En el Salmo 91, versículos 3 y 4, se afirma: «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Así como el ajo puede proteger nuestro cuerpo, la palabra de Dios protege nuestra alma, guiándonos en tiempos de dificultad. Cuando meditamos en estas conexiones, se hace evidente que el ajo no es solo un alimento funcional, sino un recordatorio constante de la presencia y la provisión de Dios. Su capacidad para sanar nos invita a reflexionar sobre cómo Dios se deleita en cuidar cada detalle de nuestras vidas, desde nuestra salud física hasta nuestro bienestar espiritual. Este cuidado se manifiesta no solo en grandes milagros, sino también en los detalles cotidianos que a menudo pasamos por alto. El ajo también nos enseña algo profundo sobre la dependencia de Dios. En un mundo lleno de avances médicos y tecnológicos, es fácil olvidar que toda sanidad proviene en última instancia de Él. Ya sea a través de un remedio natural como el ajo o mediante la intervención directa, Dios sigue siendo el autor de nuestra salud y nuestra sanidad. En Jeremías 17:14, el profeta clama: «Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo.
porque tú eres mi alabanza. Este versículo nos recuerda que nuestra confianza no debe estar en los medios, sino en el Dios que provee esos medios. A medida que consideramos las propiedades del ajo, vemos una imagen de cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras prácticas y tangibles. Al igual que el ajo fortalece y purifica, el Espíritu Santo también obra en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y purificando nuestros corazones. En Primera de Tesalonicenses 5:23 se expresa este deseo: que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este proceso de santificación, aunque espiritual, tiene paralelos en la manera en que Dios cuida también de nuestro cuerpo físico. El ajo, al igual que otros elementos de la creación, es una herramienta que Dios utiliza para recordarnos su cuidado y su amor. Al considerar su uso en la sanidad, vemos un reflejo de cómo Dios desea restaurarnos no solo físicamente, sino en todas las áreas de nuestras vidas. En Isaías 53:5, leemos sobre el sacrificio de Cristo. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sanidad espiritual, ofrecida a través de Jesús, abarca tanto nuestro interior como nuestro exterior, demostrando que Dios es un sanador completo. El diseño de Dios es perfecto, y el ajo es solo uno de los muchos ejemplos de cómo su creación refleja su carácter. Cada vez que lo utilizamos, estamos participando de ese diseño, reconociendo que incluso en los detalles más pequeños de la vida, Dios está presente. La Biblia nos invita constantemente a ver su mano en todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más humilde. En Romanos 1:20 Pablo escribe: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La próxima vez que consideremos algo tan simple como el ajo, podemos recordar que Dios no solo es nuestro proveedor, sino también nuestro sanador. Su creación nos invita a confiar en Él, a buscar su cuidado y a reconocer que su provisión es siempre suficiente. Al igual que el ajo fortalece el cuerpo, su palabra fortalece el alma, guiándonos hacia una vida de plenitud en su presencia. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un recordatorio constante de las luchas humanas entre la fe y el deseo. Cuando leemos en Números 11:5 que los israelitas recordaban con anhelo el ajo, las cebollas y otros alimentos de Egipto, no estamos simplemente frente a una expresión de nostalgia. Este pasaje revela algo mucho más profundo: la constante tensión entre lo que dejamos atrás y la provisión divina que tenemos frente a nosotros. El ajo, como símbolo, se convierte en una metáfora de esa lucha interna que todos enfrentamos. El deseo de lo conocido frente a la necesidad de confiar en lo que Dios nos ofrece, incluso cuando no lo entendemos por completo. En Egipto, el ajo representaba un alimento básico, accesible y familiar para los israelitas. Era una parte del sustento que, aunque sencillo, les ofrecía una conexión con lo tangible y cotidiano. Pero Egipto también simbolizaba la esclavitud, el yugo del que Dios los había liberado con gran poder y señales milagrosas. En ese contexto, el anhelo por los ajos de Egipto no era solo un deseo físico, era una expresión de una desconexión espiritual, una falta de confianza en la suficiencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel deseó el ajo, no solo estaban recordando su pasado, sino cuestionando si el presente que Dios les ofrecía era suficiente. El maná, por otro lado, era el pan del cielo, una provisión directa y sobrenatural. Cada mañana el pueblo despertaba para encontrarlo, y aunque era suficiente para sustentarlos, la familiaridad con este milagro diario los llevó a menospreciarlo. Este patrón se repite en nuestra vida cotidiana. A menudo, lo que Dios nos da directamente, aunque perfecto, puede perder su valor en nuestros ojos cuando nos dejamos llevar por la comparación con lo que creemos haber perdido. En Juan 6:32 y 33, Jesús declara: no les dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Estas palabras revelan que el maná, aunque físico, era un símbolo de una provisión espiritual más profunda. El ajo de Egipto y el maná del cielo representan dos realidades contrastantes. El primero simboliza lo terrenal, lo tangible, lo que se puede tocar y medir.
El segundo representa lo celestial, lo eterno y lo que requiere fe para ser aceptado plenamente. En nuestras vidas también enfrentamos esta tensión. Es fácil aferrarse a lo conocido, a lo que parece ofrecer seguridad inmediata, incluso si eso significa retroceder a una vida que nos aleja del propósito de Dios. Pero cuando elegimos confiar en su provisión, aunque no siempre entendamos su forma, nos alineamos con su voluntad y encontramos una paz que solo Él puede dar. En Jeremías 2:13 el profeta expresa la queja de Dios contra su pueblo. Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje se alinea perfectamente con el anhelo de los israelitas por los ajos de Egipto. Es una advertencia contra el deseo de buscar satisfacción en aquello que nunca podrá saciar verdaderamente. Las cisternas rotas son el equivalente espiritual de los ajos de Egipto, una solución temporal que nunca podrá igualar la provisión que Dios tiene preparada para nosotros. El contraste entre el ajo y el maná también nos lleva a considerar el impacto de nuestras decisiones. Cuando elegimos mirar hacia atrás, como hicieron los israelitas, corremos el riesgo de perder de vista lo que Dios está haciendo en el presente. En Lucas 9:62, Jesús dice: Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Este llamado a avanzar, a confiar en lo que está delante, es esencial para vivir una vida centrada en la fe. No se trata solo de olvidar el pasado, sino de reconocer que la provisión de Dios en el presente siempre es suficiente, incluso cuando no se ve como esperamos. El ajo, con su sabor intenso y su capacidad para impregnar todo lo que toca, puede parecer una fuente de satisfacción inmediata. Pero en la narrativa de Números 11, también simboliza la trampa de la dependencia en lo terrenal. Los israelitas no solo querían un sabor conocido, querían una vida que, aunque esclavizante, les ofrecía una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, Dios no los liberó para que vivieran aferrados al pasado, sino para llevarlos a una tierra prometida, un lugar donde la provisión sería completa y abundante. El maná, en cambio, requería confianza diaria. Cada mañana el pueblo debía recoger lo necesario para ese día, confiando en que al día siguiente habría más. Este acto de fe diaria es un reflejo de cómo Dios nos llama a vivir hoy. En Mateo 6:11, Jesús enseña a orar: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Este versículo no solo habla de sustento físico, sino de una dependencia constante en Dios, un recordatorio de que Él es suficiente para cada necesidad, cada día. El contraste entre el ajo y el maná también nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. En un mundo que a menudo valora lo inmediato, lo tangible y lo práctico, Dios nos llama a buscar primero su reino. En Mateo 6:33, Jesús declara: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto no significa que las necesidades físicas no sean importantes, sino que encuentran su lugar adecuado cuando nuestra confianza está plenamente en Dios. Cuando los israelitas anhelaron los ajos de Egipto, olvidaron lo que realmente significaban. Egipto no era un lugar de libertad, era un lugar de opresión. El maná, aunque tal vez no cumplía con sus expectativas sensoriales, era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, proveyendo incluso en el desierto. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Lo que Dios nos da, aunque a veces no se vea como esperábamos, siempre es una manifestación de su fidelidad y amor. El ajo de Egipto representa el deseo de volver a lo que nos es familiar, incluso si eso significa comprometer nuestra fe. El maná, en cambio, nos llama a vivir en el presente, a confiar en que lo que Dios nos da es suficiente. Esta tensión no es solo histórica, es profundamente personal y actual. Cada día enfrentamos decisiones que reflejan si estamos buscando la satisfacción en lo temporal o en lo eterno. La lección del ajo y el maná no es simplemente una historia antigua, sino un llamado a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nos recuerda que lo que Él nos ofrece, aunque diferente a lo que imaginamos, siempre es lo mejor. En Filipenses 4:19, Pablo escribe: Mi Dios suplirá todo lo que les falta, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es un eco de lo que los israelitas experimentaron en el desierto y lo que nosotros podemos experimentar hoy si elegimos confiar plenamente en su provisión. El ajo y el maná no son solo alimentos, son símbolos de dos caminos: el camino de la dependencia en lo terrenal y el camino de la fe en lo divino. La elección es nuestra, y la invitación de Dios es clara:
confiar en su provisión, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Al hacerlo, descubrimos una paz y una satisfacción que ningún alimento terrenal puede ofrecer. El ajo, en su sencillez, es un recordatorio de que lo humilde y lo pequeño pueden tener un impacto significativo. Este principio se encuentra a lo largo de las Escrituras, donde Dios continuamente utiliza elementos ordinarios para realizar obras extraordinarias. Al reflexionar sobre el ajo y su simbolismo, es imposible no considerar cómo lo pequeño y aparentemente insignificante puede ser un vehículo de grandes verdades espirituales. En 1 Corintios 1, 27 y 28, Pablo escribe: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este pasaje nos invita a mirar más allá de las apariencias y a entender que, en las manos de Dios, lo humilde tiene un propósito poderoso. Así como el ajo puede transformar un platillo común en algo lleno de sabor, Dios usa lo pequeño para transformar vidas y glorificarse. La naturaleza misma del ajo refleja esta verdad. Aunque pequeño en tamaño, tiene la capacidad de impregnar todo a su alrededor, influenciando y transformando. Este principio se alinea con el llamado de los creyentes a ser sal y luz en el mundo, como Jesús enseña en Mateo 5, 13 al 16. Al igual que el ajo, el impacto de un creyente no depende de su tamaño o la posición, sino de su disposición a ser un instrumento en las manos de Dios. Dios no está limitado por las herramientas que utiliza. A lo largo de la Biblia vemos cómo emplea lo humilde y lo sencillo para realizar sus propósitos. En Éxodo 4, 2, cuando Moisés duda de su capacidad para liderar al pueblo de Israel, Dios le pregunta: ¿qué es eso que tienes en la mano? Moisés responde: una vara. Esa simple vara se convirtió en un instrumento de liberación, demostrando que lo que es ordinario se vuelve extraordinario cuando está bajo el control de Dios. El ajo, como parte de la creación de Dios, también nos recuerda que nada es insignificante en su diseño. Cada elemento tiene un propósito, y ese propósito refleja la sabiduría divina. En Isaías 55, 9, leemos: Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este pasaje nos llama a confiar en que incluso lo que parece pequeño o irrelevante puede tener un impacto eterno cuando está alineado con los planes de Dios. La metáfora del ajo también nos lleva a reflexionar sobre el poder del testimonio. Aunque pequeño, su aroma y sabor son inconfundibles. De manera similar, los creyentes son llamados a ser testigos del poder transformador de Dios. En 2 Corintios 2, 15, Pablo describe a los creyentes como el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Este llamado no depende de la grandeza visible, sino de la fidelidad y la disposición para reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. A lo largo de las Escrituras, Dios utiliza lo simple para confundir a los poderosos. La piedra en la mano de David que derribó a Goliat es un ejemplo clásico de cómo lo pequeño puede lograr lo imposible. En 1 Samuel 17, 50 se nos dice: Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Este relato nos recuerda que el poder no reside en los medios, sino en el Dios que los utiliza. El ajo, en su simbolismo, también nos desafía a considerar el impacto de nuestras acciones. Al igual que su aroma impregna todo a su alrededor, nuestras decisiones y actitudes afectan a quienes nos rodean. En Gálatas 5:9 Pablo advierte: un poco de levadura leuda toda la masa. Este principio nos invita a ser conscientes del impacto que podemos tener, ya sea para bien o para mal, y a buscar siempre reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios también utiliza lo pequeño para enseñar lecciones de fe. En Marcos 4, 31 y 32, Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Este pasaje subraya que lo que comienza pequeño puede crecer y tener un impacto profundo, al igual que el ajo, que en su humildad contiene un poder transformador. El ajo nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por la apariencia, sino por el propósito y el impacto. En Zacarías 4:10 se nos pregunta:
¿Quién desprecia el día de las pequeñeces? Este llamado a no subestimar lo pequeño nos invita a ver cada detalle de la creación de Dios como una oportunidad para reflejar su gloria y aprender de su carácter. Al reflexionar sobre el ajo en este contexto, también podemos considerar cómo nuestras propias vidas, aunque aparentemente ordinarias, están llenas de potencial en las manos de Dios. En 2 de Corintios 4:7, Pablo escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros». Este versículo nos recuerda que nuestra debilidad y humildad son oportunidades para que Dios muestre su poder. El ajo, como parte del diseño perfecto de Dios, nos invita a abrazar nuestra pequeñez, reconociendo que no es una limitación, sino una plataforma para que su gloria se manifieste. Así como el ajo transforma lo que toca, nuestras vidas, cuando están alineadas con su voluntad, tienen el potencial de transformar nuestro entorno. Este llamado no es solo para unos pocos, es para todos los que están dispuestos a ser usados por Dios, sin importar cuán pequeños o insignificantes se sientan. En la creación, todo tiene un propósito, y el ajo no es la excepción. Su sabor distintivo y sus propiedades transformadoras son un recordatorio constante de que Dios utiliza lo humilde para realizar grandes cosas. Cada vez que lo consideramos, somos invitados a recordar que en las manos de Dios incluso lo pequeño tiene un impacto eterno. El ajo, con su sabor intenso y su capacidad para enriquecer todo lo que toca, nos recuerda una verdad fundamental sobre la vida espiritual: el equilibrio es esencial. Así como este alimento, si se usa en exceso, puede dominar un plato y, si se omite, puede dejarlo sin vida. Nuestras vidas espirituales también requieren un balance entre nuestras acciones, prioridades y el propósito divino que Dios nos ha dado. En la creación de Dios, todo tiene un propósito perfecto, y en ese diseño, el equilibrio es un reflejo de su sabiduría. Desde el principio vemos que Dios estableció un orden en su creación, un diseño en el que cada cosa tenía su lugar y su medida. En Génesis 1, al observar cómo Dios separa la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, y establece ciclos de día y noche, entendemos que todo en el universo opera bajo un equilibrio diseñado por Él. Este principio no solo aplica al cosmos, sino también a nuestras vidas diarias. En Proverbios 11:1 se afirma: «El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero se deleita en un peso justo». Este versículo, aunque en su contexto se refiere a la honestidad en los negocios, también revela un principio más amplio. Dios valora el equilibrio y la justicia en todo lo que hacemos. El ajo, con sus propiedades únicas, refleja cómo Dios nos invita a buscar un balance en nuestras decisiones. Su sabor intenso nos recuerda que la vida cristiana no es neutral ni insípida, sino que está llamada a ser vibrante y transformadora. Sin embargo, así como el ajo necesita moderación para no abrumar, también debemos encontrar un equilibrio en nuestra relación con Dios, nuestro servicio a los demás y el cuidado de nosotros mismos. Este balance es crucial para vivir plenamente en su propósito. En el ministerio de Jesús vemos este equilibrio manifestado de manera perfecta. Aunque dedicaba su tiempo a enseñar, sanar y proclamar el reino de Dios, también buscaba momentos de soledad y oración para renovar su espíritu. En Marcos 1:35 se nos dice: «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar». Este hábito no era solo una necesidad personal, sino un ejemplo para nosotros de cómo equilibrar la acción con la comunión con el Padre. El ajo también nos lleva a reflexionar sobre cómo equilibramos lo físico y lo espiritual en nuestras vidas. Aunque es un alimento físico, sus propiedades para fortalecer el cuerpo y proteger contra enfermedades nos recuerdan que Dios se preocupa tanto por nuestra salud física como por nuestro bienestar espiritual. En 1 de Corintios 6:19 y 20, Pablo escribe: «¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo». Este llamado a cuidar nuestro cuerpo no es solo una invitación a la disciplina física, sino también a vivir en equilibrio, reconociendo que nuestras acciones reflejan nuestra fe. El equilibrio también se refleja en nuestra relación con los demás. Así como el ajo en su medida justa enriquece y mejora lo que lo rodea, nuestras interacciones con los demás están llamadas a ser edificantes y llenas de gracia. En Colosenses 4:6, Pablo aconseja:
Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, para que sepan cómo responder a cada uno. Este principio nos invita a ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones tienen en quienes nos rodean, buscando siempre reflejar el amor de Cristo. En el relato de Marta y María, encontramos una lección clave sobre el equilibrio entre el servicio y la adoración. En Lucas 10, 38 al 42, Marta, ocupada con los preparativos, se queja de que María no la está ayudando. Pero Jesús responde: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje no desestima la importancia del servicio, sino que nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser siempre la prioridad. Al igual que el ajo necesita integrarse de manera armoniosa en un platillo, nuestras acciones deben fluir desde una relación equilibrada con Dios. La creación misma nos enseña sobre el equilibrio. Cada planta, cada animal y cada ciclo natural opera en un diseño perfecto, mostrando la sabiduría de Dios. En Eclesiastés 3, 1 leemos: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este versículo nos recuerda que nuestras vidas también están llamadas a reflejar este balance, viviendo de manera que honremos a Dios en cada temporada. El ajo, aunque pequeño, nos muestra cómo lo sencillo puede tener un impacto profundo cuando se usa de manera adecuada. Así como este alimento requiere moderación para cumplir su propósito, nuestras vidas necesitan estar alineadas con el propósito de Dios para ser verdaderamente efectivas. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo exhorta: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este llamado a la transformación nos invita a buscar un equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestra identidad como hijos de Dios. En nuestras decisiones diarias también enfrentamos el desafío de equilibrar lo temporal con lo eterno. En Mateo 6, 19 al 21, Jesús nos advierte: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este pasaje nos invita a priorizar lo eterno sin descuidar las responsabilidades que Dios nos ha dado en este mundo. El ajo también simboliza cómo nuestras acciones deben ser intencionales y medidas. Su sabor puede ser un recordatorio de que nuestras vidas están llamadas a marcar la diferencia, pero esa diferencia debe estar guiada por la sabiduría divina. En Santiago 3:13 se nos pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Este equilibrio entre acción y humildad es esencial para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. En última instancia, el equilibrio que encontramos en la creación y en nuestras vidas refleja el carácter de Dios. En Deuteronomio 32, 4 se declara: Él es la roca, sus obras son perfectas, porque todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no actúa con injusticia. Él es recto y justo. Este versículo nos recuerda que, al buscar el equilibrio en nuestras vidas, estamos reflejando la justicia y la perfección de nuestro Creador. El ajo, aunque pequeño, es un testimonio de cómo cada elemento de la creación puede enseñarnos sobre el carácter de Dios. Su intensidad, sus propiedades y su necesidad de equilibrio nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden reflejar el diseño divino. Al vivir en balance, honramos a Dios, edificamos a quienes nos rodean y encontramos el propósito para el cual fuimos creados. La Biblia, en su profundidad infinita, utiliza elementos cotidianos para comunicar verdades espirituales que trascienden el tiempo. El ajo, aunque pequeño y humilde, es un recordatorio de que incluso lo más ordinario puede convertirse en un medio para revelar el carácter de Dios. Si miramos más allá de su simpleza, encontramos que el ajo, como parte de la creación, tiene un mensaje espiritual que no se agota en las ideas ya exploradas. Ahora, al concluir esta reflexión, enfoquémonos en cómo el ajo nos llama a una vida de transformación, conexión y propósito eterno. El ajo es un agente de cambio. Cuando entra en contacto con su entorno, lo transforma de manera notable. Este principio resuena con el llamado que Dios nos hace a ser agentes de cambio en el mundo. Jesús,
Al hablar de los creyentes los describe como la sal de la tierra y la luz del mundo en Mateo 5, 13 y 14. Así como el ajo transforma un platillo ordinario en algo extraordinario, nuestras vidas están destinadas a tener un impacto que va más allá de lo visible. Sin embargo, esta transformación no es automática. Requiere un proceso intencional y una disposición a ser usados por Dios. El ajo, al ser triturado o prensado, libera su aroma y sabor más intensos, lo que lo hace realmente efectivo. Esto refleja cómo a menudo nuestras mayores contribuciones al reino de Dios surgen de momentos de presión y prueba. En 2 Corintios 4, 8 al 10, Pablo describe la experiencia cristiana. Estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. El ajo nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando en nosotros para manifestar su gloria y cumplir su propósito. El simbolismo del ajo también apunta a la importancia de la conexión. Así como este alimento rara vez se consume solo, nuestras vidas están diseñadas para florecer en comunidad. En 1 Corintios 12, Pablo escribe: el cuerpo es uno, aunque tiene muchas partes, y todas las partes, aunque son muchas, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Así como el ajo complementa y mejora lo que lo rodea, nuestra misión como creyentes es edificar a los demás, fortaleciendo la unidad y reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones. En esta dinámica de conexión, el ajo nos enseña que la verdadera eficacia surge cuando nos integramos plenamente en el propósito de Dios. Al igual que un diente de ajo parece pequeño e insignificante cuando está solo, pero se convierte en un ingrediente indispensable cuando se incorpora correctamente, nuestras vidas encuentran su significado cuando nos sometemos a su voluntad. En Romanos 12, 4 y 5, se nos recuerda: así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. El ajo también nos invita a reflexionar sobre la idea de la permanencia. Su aroma puede persistir mucho después de haber sido utilizado, recordándonos que nuestras acciones, palabras y decisiones tienen un impacto duradero. En Proverbios 22, 1, se nos dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser estimado más que la plata y el oro. Este pasaje nos llama a vivir de una manera que deje una marca positiva y duradera, tal como el aroma del ajo impregna su entorno. Sin embargo, la permanencia del ajo también tiene un mensaje de advertencia. Su olor, aunque agradable para algunos, puede resultar incómodo para otros si no se usa con sabiduría. Este detalle nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras vidas pueden impactar de maneras negativas si no somos conscientes de nuestro testimonio. En 1 de Pedro 2, 12, se nos exhorta a tener entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El ajo nos enseña a ser intencionales en cómo influimos en quienes nos rodean, asegurándonos de que nuestro impacto sea siempre para la gloria de Dios. Otro aspecto fascinante del ajo es su capacidad para sanar y proteger. Esta característica nos recuerda que nuestras vidas, al igual que el ajo, pueden ser una fuente de sanidad para los demás. En Isaías 61, 1, el profeta proclama: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Este llamado a ser instrumentos de sanidad y restauración no es opcional. Es una parte esencial de nuestro propósito como seguidores de Cristo. El ajo también simboliza la necesidad de ser procesados para cumplir con nuestro propósito. Al igual que debe ser cortado, triturado o prensado para liberar su esencia, nuestras vidas deben pasar por un proceso de transformación para ser verdaderamente útiles en el reino de Dios. En Juan 15:2, Jesús dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Este proceso, aunque a menudo doloroso, es una parte esencial de nuestro crecimiento y efectividad como creyentes. En última instancia, el ajo nos lleva a reflexionar sobre la fidelidad de Dios.
Cada diente, cada planta, cada detalle en la creación habla de un creador que no deja nada al azar. En el Salmo 36, 5 y 6, se declara: Señor, tu amor llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran abismo. Esta fidelidad, evidente en los detalles más pequeños, nos asegura que podemos confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas. El ajo, aunque humilde, es un recordatorio constante de que Dios utiliza lo sencillo para revelar lo profundo. Su presencia en las Escrituras, aunque breve, nos invita a considerar su simbolismo desde múltiples perspectivas, desafiándonos a vivir vidas transformadoras, conectadas y equilibradas. Así como el ajo impregna su entorno con su aroma y sabor, nuestras vidas están llamadas a impregnar el mundo con el amor, la gracia y la verdad de Dios. Al concluir esta reflexión, se hace evidente que el ajo no es solo un alimento, es un símbolo de cómo Dios puede utilizar lo ordinario para revelar lo extraordinario. En cada plato que enriquece, en cada cuerpo que fortalece, en cada aroma que deja, el ajo nos habla de un creador que obra en y a través de todas las cosas. Que nuestras vidas, como el ajo, sean instrumentos de transformación, testimonio y gloria para aquel que hace todo nuevo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios se preocupa por los detalles de su vida. Suscríbete a este canal, no por un número, sino para unirte a una comunidad que busca levantar un altar de fe en el mundo digital. Cada vez que compartes, estás ayudando a rescatar un alma desesperada. Que Dios te bendiga. Amén.